porque ya pasamos al 2022, ¿cierto? Con los indultos, la visita a la Araucanía, el estado de excepción, eh, el rechazo de la primera propuesta constitucional del, del mamarracho, ¿m? La corrupción del caso convenio, el autorrobo de los computadores, la renuncia de George Jackson. O sea, yo ya estoy agotado. Y todavía no llegamos ni a la primera parte del gobierno. ¿Ah? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Salvando al Mundo. Bueno, hoy les traigo una segundo episodio, para no decir la misma palabra capítulo, ¿ya? Pero ya la dije varias veces. Bueno, ese es un segundo episodio de el legado de nuestro querido presidente Boric, ¿sí? Nuestro segundo episodio del legado de Boric. Ya hay un primer episodio del legado de Boric que es, en el fondo, el inicio del fin. El inicio del fin que es del mamarracho constitucional. Ese fue el inicio del fin del gobierno de Boric. Pero vamos a ir viendo ahora en estos 2 o 3 capítulos que les voy a hacer el, el desarrollo del gobierno con algunos otros hechos que fueron ocurriendo. Bueno, que hay muchísimo, de verdad que hay mucho, ¿sí? Y que fueron ocurriendo dentro de su mandato, ¿ya? Este, pero antes, bueno, para que nos recordemos de quién estamos hablando, vamos a, vamos a ver aquí, vamos a revisarlo para que ustedes lo vean. Bueno, esta fue una visita a Isla de Pascua que fue además polémica porque fue de último minuto y entonces la alcaldesa de Isla de Pascua dijo que era un despropósito que fuera porque en el fondo no lo iba a apoyar en nada, etcétera. Este, y esto fue en la visita de Isla de Pascua. Cuando uno llega a Isla de Pascua, ¿cierto? Uno lo reciben con unos bailarines y unas flores. Y esto fue lo que él hizo. Revisemos. ¿Mm? Oso. Eso. Ese es el presidente de Chile. La verdad es que a mí me da una vergüenza, pero atroz. O sea, no solamente con este tipo de cosas, sino que con otras. ¿Ah? No solamente con estas cosas, sino que con otras, pero es una vergüenza. O sea, me da una risa, pero es una risa, una especie de risa amarga, weón, pero ya, pero en fin. Bueno, dale like, suscríbete y comparte, que es absoluta y totalmente gratis. Bueno, hay varias cosas en este gobierno de Boric, y dentro de las primeras cosas hay una visita de la flamante ministra del Interior, la Isquia Siches. No sé si se acuerdan de la Isquia Siches, ¿ya? Porque parece que han pasado una eternidad, han pasado tantas cosas, ¿sí? La que le hizo tapa, la que le decía tapa al gobierno de Piñera, ¿sí? Así, tapa, ¿ya? Esa misma, la que hablaba del Gualmapu, ¿sí? La que en algún momento dijo algo así como hay que asesinar a, no recuerdo bien si fue a Piñera o a alguien, pero así, tuvo ese tipo de dicho así, y ya era un personaje público porque ella fue presidente, si no me equivoco, si no recuerdo mal, del colegio médico. ¿Mm? Entonces, ella era un personaje público importante, sobre todo por el tema de la pandemia. Entonces, de ahí ella, bueno, saltó a la fama o a la palestra, ¿cierto? Militante del Frente Amplio o al menos simpatizante del Frente Amplio, dentro de ese grupito, ¿sí? Y una vez que Boric alcanzó la presidencia, ella no encontró nada mejor que ir a su Gualmapu, ¿m? Que ir a su Gualmapu, y entonces yo les voy a poner un videito aquí. Les voy a poner un videito para que nos recordemos cómo la recibieron en su Gualmapu. Veamos. Veamos aquí.
En esta comitiva iban los autos que trasladaban a las autoridades, pero también iban los autos de los periodistas, de la prensa, testigos. Ya, bueno, ese no vamos a escuchar al testigo principal porque, bueno, en fin, yo les cuento un poco cómo fue la historia. Básicamente, eh, les dispararon cuando llegaron a Temucuicui con la ministra Isquia Siche en la comitiva. Iban, bueno, policía, cierto, gente de seguridad, la comitiva de ella, la ministra, ¿sí? Y estaban entrando a Temucuicui y les empiezan a disparar. Entonces, eso fue lo que pasó cuando llegó al Gualmapu. Eso fue uno de los primeros indicios de de qué tipo de gobierno iba a ser este gobierno del presidente Boric. ¿Ya? Em, y aquí está la misma ministra Isquia Siches, ¿ya? Antes de que renunciara, ¿sí? O un poquito antes de que renunciara. 146% en atentados en la Araucanía. Bueno, y después porque este, mm, ella fue en esta proposición de reducir o sacar el estado de excepción, que de hecho el estado de excepción continuó hasta el fin de este gobierno. Nunca lo pudieron sacar. Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción. No estoy de acuerdo porque en realidad lo que hay que hacer ahí es un estado de sitio y sacar esos hueones conchas de su madre inmediatamente, de una sola vez. ¿Sí? Pero no un estado de excepción en el fondo con donde para poner a unos militares ahí de palitroque y para controlar ni siquiera para controlar el delito, sino que para mirarlo, como ocurre. Después, si ustedes se recuerdan, bueno, hubieron episodios bien trágicos ahí entre medio con respecto con carabineros, donde quemaron unos carabineros. Y eso fue dentro de este gobierno, con los estados de excepción. ¿Mm? Bueno, pero esta es la ministra Siches cuando estaba, después de ya de un rato dentro del gobierno, ¿sí? Todavía estaba todo el mundo con mascarilla. Ustedes se acuerdan que estábamos todos con mascarilla, nadie podía sacarse esa maldita máscara. Yo la usé, pero re poco en realidad. Se entregó ese antecedente respecto a quién habría sido la denuncia que se estableció en Este es un proceso que está actualmente en una investigación. Por lo mismo, no voy a hacer referencia en mayores detalles al respecto hasta que ese proceso concluya. ¿Se adjudicó a Carmen Gloria Daneri la responsabilidad? ¿Eso se podría confirmar? No me voy a hacer referencia a detalles de un proceso de investigación que está en curso. Y mañana la Comisión de Seguridad consulta también fue respecto de invitada para si va a asistir a la Comisión de Seguridad mañana. Estoy expectante a lo que va a ocurrir con la discusión del quinto retiro, pero he estado en conversaciones con el presidente de la comisión y obviamente espero poder participar con los diputados y diputadas de la comisión. Bueno, en fin. O sea, este personaje, bueno, después tuvo que renunciar porque ya había metido las patas hasta el fondo, mintió y tenía un tipo a ver, un desparpajo respecto al izquierdismo absoluto, del izquierdismo extremo, ¿sí? Que no fue, eh, que primero que todo, que chocó con la realidad, ¿ya? Yendo al Gualmapu, como ella lo llama, o yendo a la Araucanía, a Temucuicui en particular, ¿sí? Y en segundo lugar, ya la marea empezó a cambiar. Cuando ya la gente empezó a ver que la cosa ya no podíamos tocar más fondo, porque después del 2019, cuando ya nos hicieron este golpe de Estado, la gente se asustó, votó por Boric, pero ya no se podía tocar más fondo. Ya desde ahí, yo creo que ahí la gente empezó a ver que ya no se podía tocar más fondo. Y bueno, y esta ministra finalmente renunció, ¿cierto? Y yo les voy a mostrar, bueno, otra cosa más respecto del, bueno, aquí viene, ¿cierto? Dentro de la cronología del gobierno de Boric, vienen unas designaciones diplomáticas que no las voy a tratar en este momento, pero en el fondo fueron unas designaciones diplomáticas de, por ejemplo, el embajador de España. No sé si ustedes se acuerdan una foto que había del embajador de España con unos pies de alguien ahí en el auto institucional. ¿Mm? Ese era uno de los amiguitos de Boric. Ese es uno de los íconos de los embajadores de Chile, ¿no?
Eso era. Y después, bueno, después de eso vino el rechazo de la propuesta constitucional, ¿cierto? Del 2022, y ahí ya toda la cosa se empieza a ir para abajo. Pero antes de eso, antes de que ya, o sea, justito después del rechazo de la propuesta constitucional, viene otra cosa interesante. Todavía estamos en el 2022, y esto es parte del legado de Boric, miren. Después de las 1 de la tarde, ¿no? Esta comunicación a través vía escrita, ¿no? De la presidencia, donde se da cuenta de este indulto presidencial a 11 detenidos en el marco del estallido social. Información que, yo decía, fue comunicado hace muy pocos instantes nada más, y donde se da cuenta que, por ejemplo, a solicitud del presidente de la República, amparado en la ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, firmó el indulto particular en favor de 11 personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso. ¿Quiénes son estas 11 personas? Se trata de Juan Bastián Holguín Rivera, de 31 años, Bastián Ignacio Campos Gaete, de 22 años, Giordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años, Luis Arturo Castillo Paso, de 37 años, Felipe Eduardo Santana Torres, de 22 años, Cristian Marcelo Cayupán Cuepil, de 30 años, Francisco Andrés Hernández Riquelme, de 23 años, Sebastián Manuel Montenegro Co, de 25 años, Claudio Anatanael Romero Domínguez, de 21 años, Brandon Sebastián Rojas Cornejo, de 22 años, y Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años. Son estos 11 indultos que ha comunicado el gobierno de Chile hace instantes nada más, y que fue a través precisamente del... Estos fueron los indultos. Perpetrados por Boric. Y digo perpetrados porque digo bien, porque una promesa que les tiene prometida a sus amigotes, a los amigotes que lo ayudaron al golpe de Estado en contra de Piñera, y que lo ayudaron a estar en el gobierno, y que lo ayudaban en ese momento, que lo ayudaban en el momento anterior, ¿cierto? A hacer la revolución, a consumar la revolución como tal. Porque la revolución es hecha en realidad con el cambio constitucional, ¿sí? Todo va para allá. Toda la ola, ¿cierto?, va a desembocar en este cambio constitucional. Y no lo lograron. Pero de todas maneras, él tenía que cumplir su promesa, porque si no, el poco apoyo que tenía después del rechazo a la propuesta constitucional que habían entregado en su momento, iba a ser peor aún para su gobierno. Peor aún para su gobierno. Entonces, él tenía que dar ese tipo de indulto. No le queda otra opción que darle ese tipo de indulto a estos delincuentes y terroristas que él libera. Y los indulta a todos, a todos. Y sin embargo, Carabineros, ¿cuántos juicios tiene? ¿O por cuántos juicios pasan los carabineros? Por ahí había una cifra que casi un tercio de la fuerza de Carabineros estaba metida en alguna cosa que tenía que ver con juicios respecto de esto. Sí, una locura. Y el resto de estos terroristas indultados. Indultados. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es parte del legado de Boric. Recuerda que estamos en diciembre del 2022. ¿No? Y aquí, aquí ya, después de algunos meses, ¿cierto? Empezamos con los casos de corrupción. ¿Se acuerdan que el presidente Boric era joven, ¿cierto? Y era impoluto, y nunca se había manchado las manos, no como el resto de todos los otros presidentes para atrás, incluso la Concertación, etcétera? Se demoraron bien poco en realidad. Se demoraron bien poco. ¿Ah? Este es el 2023. ¿Mm? Se demoraron bien poquito en empezar a mancharse las manos. Veamos lo que dice aquí esta noticia. Días después de que estallara este escándalo, los dos principales protagonistas fueron detenidos. Y con ello comienza una nueva etapa, las explicaciones que deberán dar sobre qué hicieron con los 426 millones de pesos del famoso convenio. Evidentemente acá fue una fórmula que se ocupó para defraudar al fisco de Chile. El caso convenios se ha transformado en una maraña difícil de desenredar.
Transferencias de dineros, amigos y fundaciones. ¿Quién sabía y desde cuándo sabían? Mega Investiga tuvo acceso a estos correos que revelan algunas fechas claves. Hola, hola con Tatiana Rojas. No ha pasado nada más, pues hasta ahí llegó el asunto. En los cerros de Antofagasta encontramos abandonados los vestigios de lo poco que realizó la fundación emblema de este escándalo de corrupción. Esta es la democracia viva. Antofagasta, las familias más Bueno, pobres. esto era entre varios, porque este era un modus operandi, fue un modus operandi claramente de utilizar a las fundaciones. Este modus operandi viene de Pablo Iglesias, del Podemos, de España, de que la manera que tenía, porque él lo dice, la manera que tiene la derecha de financiarse es a través de los empresarios y la manera que tenemos nosotros de financiarnos es a través de las fundaciones del Estado. Y entonces a través de la plata estatal, ¿sí? Así como él ve que la derecha se financia a través de los empresarios y por lo tanto eso sería un conflicto de interés y sería malo, ¿sí? En este caso, él dice, bueno, entonces nosotros podemos hacer lo mismo a través de las fundaciones del Estado. Y de esa manera se tiene que financiar la izquierda. Eso es lo que dice Podemos. O sea, eso es lo que dice Pablo Iglesias de Podemos, ¿ya? Y acá en Chile lo copian al pie de la letra. Al pie de la letra. Y hay un escándalo aquí con donde estaba metido el Ministerio de la Vivienda, donde estaba metido, bueno, esta es una de las fundaciones Democracia Viva, ¿ya? Pero después, en el transcurso de la historia para adelante, hay otras fundaciones que aparecen y se empiezan a tapar, como se puede. Uno de los momentos claves, ¿ya? De cómo se tapa esto es este. No sé si ustedes se acuerdan, pero ¿qué dice aquí? Dice, roban de servicios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, se robaron computadores y una caja fuerte. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del robo al Ministerio de Desarrollo Social? Sí, ellos eran justamente los que tenían que ver con estos traspasos de plata. Y es ahí donde estaban donde tenían que ir todas las investigaciones. Y acá, para que nos acordemos, vamos a revisar qué fue de este robo. ¿Mm? ¿Qué fue de este robo? Vamos a ver aquí. A ver qué fue de este robo. Dice, atrapan a presuntos autores del robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Dice, 4 meses después, Carabineros detuvo a dos... Esto es 4 meses después de que se produce el robo. ¿Ya? Esto es el 17 de noviembre de 2023. Estamos. 4 meses después, Carabineros detuvo a dos autores del robo de computadores y una caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social. Carabineros detuvo a los presuntos autores del robo de computadores, una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social, Mideso, hecho ocurrido el 19 de julio pasado, que generó un terremoto político. Bueno, de hecho, renunció Jackson, ¿m? El ministro de Desarrollo Social, que andaba con unos balones de gas de 40 lucas, ¿m? Que le costaban, no, que dijo que le iban a costar 15 lucas a la gente, pero que en verdad al Estado le costaron ciento y tantos mil pesos, 117.000 pesos, algo así, pero más de 100 lucas, ¿sí? Siendo que los balones de gas en ese momento costaban 25 lucas desde la empresa privada, ¿sí? Y esa plata, para poder hacer ese proyecto y entregar esos balones de gas rosados, se los pidió a la ENAP, po. Y claro, la ENAP le prestó la plata, pero lo que vamos a tener que pagar esa plata a la ENAP, ¿quién va a hacer? Nosotros. ¿Mm? Eso. Bueno, en fin. Carabineros detuvo a presuntos autores del robo de computadores y una caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social, hecho ocurrió el 19 de julio que generó un terremoto político. Según informó la policía uniformada, durante las últimas horas se realizaron allanamientos en 3 domicilios, con el saldo de 3 aprehendidos. 2 de ellos están sindicados como los presuntos autores del robo de computadores y una caja fuerte. Un tercero, en tanto, fue detenido por infringir la ley de drogas. El ilícito ocurrió cuando un guardia del ministerio recibió una llamada de un sujeto que dijo ser el ex ministro Giorgio Jackson, que lideraba en ese momento la cartera. En realidad, el llamado lo había realizado Miguel Ángel Apablaza, quien se encontraba preso en la cárcel de Puente Alto.
Él le señaló al funcionario de seguridad que familiares irían al ministerio a buscar computadores. Fue así como 3 individuos llegaron a las oficinas del Mideso en calle Catedral y concretaron la sustracción de 23 computadores y una caja fuerte con documentos. Los primeros fueron encontrados rápidamente, mientras que la segunda fue hallada varios días después, pero vacía. Los sujetos, luego de la sustracción, abordaron un vehículo de una app móvil y huyeron con un paradero desconocido hasta hoy. En el intertanto, el caso generó revuelo político que terminó por llevar la renuncia de Jackson, quien ya venía cuestionado desde antes que se produjera el delito. Además de Apa Plaza, por este caso también está detenida la abuela, Elena Rojas Crespo, quien está imputada por recibir computadores tras el ilícito. O sea, si nos fijamos bien, los autores del robo, que dijeron que eran primos o sobrinos del ministro George Jackson, entraron como Pedro por su casa. Nadie los dejó, nadie los detuvo, nadie les dijo nada. Llegaron y entraron por una llamada que supuestamente era de George Jackson, ¿sí? Los dejaron entrar, se robaron los 23 computadores. Y una vez que se robaron los 23 computadores, dice, abordaron un vehículo de una app móvil. Uber, no me acuerdo, o no me acuerdo, parece que fue Uber, exactamente, ¿sí? Y huyeron con un paradero desconocido. A ver, si uno aborda un vehículo de una app, están todos los datos. Están todos los datos del trayecto. ¿Ya? O sea, se bajaron donde se bajaron. Existen, registros desde dónde se abordaron hasta dónde llegaron. ¿Sí? O sea, es una manera de huir de los ladrones donde dejan registro por todas partes. ¿Para qué? Para que se identificaran los computadores. Porque de hecho, lo que se encuentra luego son solamente los computadores, extrañamente. Y el contenido de la caja fuerte, ese no estaba. Ese sí que no se sabe dónde estaba. Ese se perdió, pero absolutamente. El resto todo se encontró. Pero el contenido de la caja fuerte, ese se perdió para siempre. Y ahí donde probablemente estaban las cosas que en el fondo querían tapar. Sí, es un robo burdo, un autorrobo. Es un autorrobo. Y todos lo sabemos que fue un autorrobo. La gente de derecha, la gente de izquierda, la gente de todo el mundo, la gente estúpida, la gente inteligente, la gente chica, la gente alta, la gente gorda, la gente flaca. Todos sabemos que este fue un autorrobo. Todos sabemos. No, así que no pasó nada, pues sí, no se investigó ni una hueá. Nada. Nada. Y eso, bueno, es parte del legado de nuestro presidente, de este presidente Boric, ¿sí? Y mire, la verdad es que, a ver, vamos en el año 2023. Dentro del año 2023, ¿ya? Porque ya pasamos al 2022, ¿cierto? Con los indultos, en la visita a la Araucanía, el estado de excepción, el rechazo de la primera propuesta constitucional del mamarracho, ¿m? La corrupción en el caso convenio, el autorrobo de los computadores, la renuncia de George Jackson. Yo ya estoy agotado. Y todavía no llegamos ni a la primera parte del gobierno. ¿Ah? Bueno, después hay un aumento de homicidio. Está la crisis migratoria en el norte, que se empieza a notar cada vez más. Este incremento en el crimen organizado extranjero. Y terminamos ese año, porque yo ya me agoté, yo ya no les voy a mostrar más noticias de lo mismo, porque yo me imagino que ustedes ya están agotados y ustedes ya terminaron de ver el video hace como 20 minutos atrás. Pero bueno, en fin. Eh, y terminamos con un crecimiento económico cercano a cero el año 2023. Y empiezan las excusas y los dimes y los diretes y para allá y para acá y etcétera. Así que, y este sería el 2023. Y vamos en el segundo año de gobierno. Y hasta aquí lo voy a dejar. Hasta aquí voy a dejar porque han sido muchas cosas. Y todavía nos falta el 2024, el 2025 y el 2026. ¿Sí? O sea, nos quedan 2 años, ¿sí? 2 años de cosas. Y olvídense la cantidad de cosas que hay. Sí, hay escándalos todos los días. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de resumir y hacerlo todo más condensado.
Pero bueno, eso es para darles una idea del legado de nuestro excelentísimo presidente Boric. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Bueno, y no te olvides de dejarme abajo en los comentarios qué te parece a ti el legado de Boric. ¿Qué otra cosa podría mencionar sobre el legado de Boric? Coméntamelo aquí abajo y voy a estar atento a lo que me respondas. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.